Muchas gracias por darme el espacio para participar y en general por la organización de las jornadas, que la verdad tiene una pinta estupenda. Y bueno, como ha dicho Tiffany, el título de mi comunicación es Lo corporal es política, la narrativa de Elisa Victoria, Sabine Urraca y Cristina Morales. Los objetivos de mi presentación son hacer una lectura del cuerpo, que entiendo que es muy parecida en la narrativa de estas tres escritoras. En concreto, por motivos de tiempo, voy a mencionar solo como una novela de cada una de ellas: El Evangelio de Elisa Victoria, Las niñas prodigio de Sabine Urraca y Últimas tardes con Teresa de Jesús. Un poco la idea que subyace a explicar esta representación concreta del cuerpo es que creo que a ella subyace una razón política, y esta razón es básicamente oponerse como a una concepción del cuerpo que podemos considerar moderna y que voy a explicar para empezar a través de la obra de tres escritores, tres autores, que son Pierre Bourdieu, David Le Breton y Mikhail Bakhtin. En primer lugar, Pierre Bourdieu explica al final de la distinción criterios y bases sociales del gusto, que a lo largo de toda su obra ha dejado de lado la estética, porque la estética como disciplina siempre implica que hay un gusto legítimo y por tanto un gusto ilegítimo. Esto parte de la obra de Kant, que habla de lo bello en oposición a lo agradable. Lo bello es aquello que supone una excelencia moral, que supone como un placer para el alma, mientras que lo agradable es aquello que es un placer meramente sensorial y que resulta como agradable para los sentidos. De esta manera, como esta posición gusto legítimo, gusto ilegítimo, que tiene que ver con lo bello y lo agradable, a la vez supone una posición entre alma y cuerpo. Esta última correspondencia es como un poco la que más me interesa y tiene que ver con otra idea que encontramos en la obra de Bourdieu, que es la sacralización del arte a partir del siglo XIX. La sacralización del arte a partir del siglo XIX para Bourdieu significa que el arte es algo que queda apartado de la esfera material, mientras que todo en el mundo capitalista está invadido por lo económico. El arte es lo único que permanece fuera de esa esfera económica o por encima de ella, ¿no? Esto, por ejemplo, es una idea que de alguna manera todavía permanece y que podemos entender muy bien cuando pensamos en la idea del genio, ¿no? El genio es alguien que está por encima de lo económico, por encima de lo material en general. Así, por ejemplo, el genio artístico normalmente no se tiene por qué preocupar por comer adecuadamente, vestirse adecuadamente, muchas veces porque tiene una musa que le cocina y que le lava la ropa. El genio es una persona que no se tiene que preocupar por su salud, ¿no? Y bebe alcohol y se droga y no tiene ninguna preocupación por su cuerpo en sí, por su bienestar. O el genio es incluso una persona que está por encima de la ética y de la moral que afecta al resto de seres humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta oposición alma-cuerpo, que asocia lo artístico al alma y lo no artístico o lo vulgar al cuerpo, afecta a nuestra idea de genio, a nuestra idea de artista, pero también al contenido de las obras de arte. Un poco como para indagar en cuál es esta concepción del cuerpo y cómo aparece, otra obra que utilizo es la obra de David Le Breton, que es Antropología del cuerpo y modernidad. David Le Breton entiende que en el siglo XVI aparece nuestra concepción contemporánea del cuerpo y que esta nueva concepción del cuerpo tiene mucho que ver con la filosofía racionalista de Descartes y también con la anatomía. La filosofía racionalista de Descartes lo que implica es la cristalización de un dualismo que existía como desde Platón, ¿no?, entre mente y cuerpo, y de alguna manera una jerarquía en la que la mente, el alma, se entiende como lo que garantiza nuestra humanidad, mientras que el cuerpo se entiende como un mero recipiente de esa humanidad. El ideal cartesiano del sujeto, que de alguna manera permanece hasta nuestros días, es aquel que no es más que lo que piensa. El cuerpo ideal, además, es el cuerpo que es transparente, que no se siente. Si sentimos nuestro cuerpo, nuestra naturaleza corporal es que estamos enfermos, que nos pasa algo, y el ideal realmente es como no sentirlo en absoluto. El tercer autor que había anunciado que iba a usar es Mikhail Bakhtin, que habla en concreto de la representación del cuerpo en literatura y de ese mismo cambio de lo premoderno hacia la modernidad que analiza Le Breton, pero en concreto en literatura, ¿no? Bakhtin habla como de un cambio de perspectiva en la representación corporal y entiende que el cuerpo premoderno, el cuerpo medieval, es un cuerpo que se representa a veces como algo abierto, conectado con el mundo, mientras que el cuerpo moderno, el cuerpo que se representa en la literatura moderna, siempre es un cuerpo cerrado, individualizado, visto desde fuera. El cuerpo, que es una idea que también está en Le Breton, es lo que nos individualiza,
en la modernidad, mientras que en lo premoderno el cuerpo es lo que nos conecta con el mundo, porque es lo que nos hace seres materiales y de alguna manera nos conecta con el resto de las cosas que existen y también nos conecta con los otros. Con la modernidad, de este modo, los procesos corporales migran a la vida corriente y a la vida privada, a lo íntimo. Bueno, entonces, mi idea un poco es que estas tres autoras lo que hacen, estas tres narradoras, se oponen a estas concepciones del cuerpo que he explicado en la literatura a través de Bakhtin, en general en el arte a través de Bourdieu y como en general desde la perspectiva antropológica a través de Le Breton, pues estas tres autoras se opondrían a esta imagen del cuerpo y voy a decir un poco de qué manera lo hacen, porque entiendo que lo hacen de una manera común, ¿no? Para empezar, la reivindicación que hacen estas autoras del cuerpo tiene siempre que ver con la reivindicación de lo cotidiano. Es decir, hay como una voluntad en las tres novelas que es común, que tiene que ver con dar espacio a lo cotidiano en la literatura. De acuerdo con Ángeles Durán, lo cotidiano es aquello que no es extraordinario, que no constituye un evento y en ese sentido tiene mucho que ver con los estudios de género, porque hablar de lo que normalmente no ha llegado a formar parte de la historia tiene que ver muchas veces con hablar como de la historia de las mujeres. Un ejemplo simplemente de cómo está presente lo cotidiano en estas novelas es en Últimas tardes con Teresa de Jesús, de Cristina Morales, la presencia constante de metáforas que vienen de la vida cotidiana, en concreto de las labores del hogar. Al hablar de escritura, por ejemplo, habla todo el rato de coser, de tejer, y como que hay esa obsesión como todo el rato incluir lo cotidiano, lo que no es lo vulgar de alguna manera, en literatura, y el cuerpo forma parte de esa cotidianidad. Y de hecho es como ir en contra de manera explícita de ese imperativo que hace obvio Bourdieu de no hablar de lo vulgar. La literatura no tiene que hablar de lo vulgar, tiene que hablar de lo que es elevado, y estas autoras lo que hacen es intentar hablar de lo vulgar en el sentido de lo que ocurre todos los días, pero incluso en algunos casos en el sentido de lo obsceno, ¿no? De lo que en teoría no tienes que contar. Y yo creo que esto está muy claro en el Evangelio de Elisa Victoria, que es un libro que, por ejemplo, la protagonista te cuenta un herpes que le sale y la evolución de su herpes como de una manera como muy cercana, ¿no? Y como que eso, por un lado, es verdad que es parte de la vida corriente y por otro lado es algo que en teoría no debería ser contado. Sin embargo, hablar de lo cotidiano no tiene por qué equivaler siempre a hablar de lo corporal, pero para explicar por qué creo que estas autoras se interesan no solo de lo cotidiano, sino de la corporalidad como parte de esa cotidianidad, voy a hablar de la obra de Judith Butler. Judith Butler en su última etapa, bueno, una de sus últimas etapas, en concreto en estos dos libros, En vida precaria, en marcos de guerra, desarrolla una teoría sobre eso, sobre la precariedad de la vida, la vulnerabilidad de la vida. Entiende que una condición compartida que nos hace humanas es que somos vulnerables, que nuestros cuerpos son precarios y también lo que es más interesante es que esa vulnerabilidad no se hace explícita hasta el momento en el que la vemos en peligro. Por eso las personas que tienen que tener cuidado de su propia vida y de cuidar de esas vidas, otras vidas, son las personas que se darán cuenta de esa condición que es universal y que tiene que ver con esa vulnerabilidad, esa precariedad. Y de hecho, esta idea de precariedad es como totalmente contraria a la idea moderna de cuerpo, porque el cuerpo moderno, o sea, de sujeto moderno, perdona, porque la modernidad rechaza el cuerpo en la medida que es precario. Si tú tienes una idea de sujeto como el ser humano como aquel ser capaz de conocer el mundo, capaz de todo, tal, no puedes tener en cuenta esa precariedad porque esa precariedad de alguna manera hace de menos al sujeto. Y bueno, entonces mi idea aquí no es como que la literatura ha omitido el cuerpo porque quienes han escrito literatura normalmente no han sido quienes han tenido que cuidar de otros o quienes han visto como su vida en peligro, han sido conscientes de la precariedad de su propia vida, porque en general los escritores que han tenido posibilidad de entrar en el canon han sido gente con una serie de privilegios que hacían que esa precariedad no fuera tan obvia. Y bueno, para hablar como de este privilegio de los poetas he cogido dos citas de Virginia Woolf, ¿no? Que son ambas de Un cuarto propio, que es un libro que es maravilloso. Y en la primera explica un poco que simplemente las personas que han tenido posibilidad de escribir han sido personas que son ricas, que tienen muchos recursos económicos, ¿no? Y esto está explicado en esta cita. El poeta pobre no tenía en aquellos días y hace 200 años que no tiene la menor oportunidad.
Un chico pobre en Inglaterra no tiene más posibilidad de alcanzar esa emancipación intelectual de la que podía tener el hijo de una esclava ateniense. Así es, la independencia intelectual depende de estas cosas materiales, la poesía depende de la libertad intelectual. Y en este sentido, en el que los poetas, los escritores son aquellos que tienen dinero, que tienen recursos, también son aquellos que ven todas sus necesidades materiales cubiertas y que no tienen la necesidad de comentarlas porque las dan por supuestas y no las ven importantes, ¿no? Y bueno, esto lo cuenta aquí en esta otra cita, ¿no? Donde habla que realmente como que los poetas siempre hablan de las cenas por algo que se dice, pero nunca hablan de comida. ¿Por qué? Porque tienen como tantas posibilidades a la hora de elegir qué comer que es algo a lo que no dan ninguna importancia. Bueno, de esta manera es la idea de que la tradición literaria ha podido permitirse omitir el cuerpo porque los escritores no han sentido esa precariedad del propio cuerpo, pero esta omisión del cuerpo para las escritoras que nos ocupan es una omisión imperdonable. Así, Elisa Victoria, Sabina Urraca y Cristina Morales ponen en relieve la precariedad de nuestros cuerpos y su vulnerabilidad. Y esto tiene que ver con el cuerpo en primera persona de las protagonistas. Las protagonistas en general, o sea, en todos los casos de las 3 novelas, son mujeres y en general son mujeres de clase baja, que por tanto tienen que preocuparse de cuidar sus propios cuerpos y de cuidar cuerpos de otras. Entonces, de esta manera son muy conscientes de que son cuerpos y habitan cuerpos. Otro ejemplo de esta tendencia no es En Últimas tardes con Teresa de Jesús, de nuevo, donde la protagonista, a pesar de ser una religiosa y de tener que estar como por encima de cuestiones espirituales, pues dice al principio del libro que ella decide irse a Toledo, que es donde ocurre toda la acción, decide irse a Toledo porque va a estar más caliente de que si se queda en Ávila, ¿no? Entonces, lo corporal sigue siendo algo que importa, por mucho que haya una supuesta elevación espiritual, y de hecho esa elevación espiritual o intelectual depende siempre de estas cuestiones materiales. Bueno, de esta manera se rompe la escisión de mente y cuerpo porque se pone en primer plano la idea de que nuestra mente pueda funcionar o que tengamos ciertos procesos mentales muchas veces depende o viene de la mano de ciertos procesos corporales. Y esto está muy claro en las niñas prodigio y en la descripción que se hace de la adolescencia, porque la adolescencia, madurar, crecer, cambiar, se ve como un proceso que es, para empezar, eminentemente corporal. Y tengo aquí y que luego conlleva un cambio mental o espiritual. Tengo aquí una cita que dice así: estoy aturdida ante esta masa de carne inesperada. A veces me olvido de ella y después me acuerdo de golpe, porque tengo que trasladarla a algún sitio. Mi alma se revuelve un poco e intenta liberarse del peso, salir volando de allí. A veces me desprendo de la carne, pero casi todos los días, antes de salir de casa, me miro el culo en el espejo, me miro las caderas y me anudo un jersey a la cintura. Bueno, de alguna manera hay esa voluntad de desvincularse de lo corporal, pero es imposible porque realmente hay como un vínculo que es inseparable. Bueno, y ya concluyendo, en estas 3 novelas se muestra que el cuerpo y sus funciones son parte constitutiva de la vida y por tanto no pueden como desvincularse de lo literario. Se reivindica en este sentido la cotidianidad y tiene mucho que ver la reivindicación del cuerpo con la reivindicación de lo cotidiano. Y también esta reivindicación del cuerpo parte de la conciencia y la precariedad de nuestros cuerpos, hasta qué punto dependemos de lo material y de los demás, y nuestra existencia no fuera posible si no contáramos con estas condiciones materiales. El cuerpo que se retrata es un cuerpo abierto en el sentido de Badgin, es decir, es un cuerpo conectado con el mundo, es un cuerpo que depende de una serie de cuestiones materiales. Y se pierde un poco esta idea de Le Breton de que el único cuerpo que vale es el cuerpo transparente, porque el cuerpo es fuente de dolor, pero también es fuente de fascinación, de placer y objeto de cuidado. Y de esta manera se reivindica que no solo tenemos que incluir lo distinguido en el arte, pero a la vez también se reivindica que el cuerpo puede ser parte de lo distinguido porque es algo como suficientemente interesante para merecer su lugar en la literatura. Y bueno, ya acabando, definitivamente toda esta reivindicación del cuerpo de alguna manera se sitúa en contra de la idea del ser humano moderno, lo que sirve para subvertir el orden literario y filosófico tradicional. Y además reivindica una forma alternativa de subjetividad que tiene que ver con lo corporal en vez de simplemente con lo mental. Y esto hace que las novelas participen de una corriente del feminismo distinta a lo que llamo feminismo de la igualdad, es decir, no se reivindica que las mujeres sean iguales que los hombres,
porque sean igual de racionales, etcétera, sino que se inventa una forma diferente de subjetividad que es igualmente válida e interesante. Esto hace que las novelas, por otro lado, participen de una noción amplia de la literatura femenina, en el sentido que propone Jonathan Kuller en Leyendo como una mujer, porque estas tres novelas de alguna manera se oponen al orden falocéntrico, al orden patriarcal. Y demuestra la experiencia de las mujeres, que en este caso es la experiencia del cuerpo, va en contra de la idea de que la única manera de vivir, la única manera de hacer es la manera masculina, hegemónica, que normalmente está representada en literatura. Y bueno, y así ya acabo. Os he dejado aquí por arriba una frase de Últimas tardes con Teresa de Jesús y os dejo también mi correo por si alguien me quiere comentar cualquier cosa. Y bueno, muchas gracias.